En esta lección séptima vamos a terminar el estudio de las palabras flexivas del latín indagando sobre el sistema pronominal. Y es que los elementos pronominales son las palabras más usadas en las lenguas, ya que se utilizan por economía como sustitutos o a veces presentadores de otros elementos, sea del entorno del hablante o del propio texto. Un nombre, un sintagma nominal o incluso una oración entera. O también acotan o delimitan su alcance significativo. En el primer caso hablamos de pronombres, ella, este, yo, que en el terreno sintáctico son igual que los nombres, es decir, núcleo o centro del sintagma. En el segundo hablamos de determinantes, que se comportan sintácticamente como adjetivos, es decir, actualizan un nombre al que se refieren mediante el mecanismo de la concordancia que ya conoces. Esas, luces, tales, noticias. También existen adverbios pronominales, por ejemplo, eo en latín, allí, o tam, tan. Los elementos pronominales son palabras gramaticales, puesto que conforman un grupo limitado y su significado es mínimo, es puramente referencial. Quiero decir, remiten a otro concepto o como mucho lo sitúan. Aquella muchacha o lo cuantifican. Cierto senador, todas las estrellas. En cuanto a sus características morfológicas, los elementos pronominales podemos encuadrarlos en dos grandes grupos. Por un lado, los que tienen raíz Q, quis quid, qui quae quoz, y por otro lado los que no la tienen, por ejemplo isea id y kai koc. Muchos de estos elementos reciben marcas pronominales. Ten mucho cuidado porque las marcas pronominales no se declinan, son invariables y sirven para, sobre todo sobre una misma base, generar elementos pronominales diferentes. Por ejemplo, si yo tengo el pronombre is, ea, id, él, ella, ello, puedo generar sobre él idem, eadem, idem, con un cambio de significado, el mismo, la misma, lo mismo. O si tengo quis, quid, quién o qué, puedo generar sobre esa base quisque, quizque, con la adición de la marca pronominal que, que insistimos no se declina, lo que se declina es la base quis, quid. Incluso hay algunos pocos elementos que se forman por geminación, es decir, por duplicación de la base, en cuyo caso se declinan los dos miembros. Por ejemplo, quis, quis o quiz, quiz, se declinan las dos partes del pronombre, o sea, tendría un ablativo quo, quo, por ejemplo, ¿no? Por lo demás, y dejando a un lado los pronombres personales que carecen de enunciado y los posesivos, que son adjetivos de triple nominativo y que ya conoces, los elementos pronominales, igual que los adjetivos, pueden tener un enunciado de triple nominativo, por ejemplo, ic, aic, oc, este, esta, esto, respectivamente masculino, femenino, neutro. Pueden tener un enunciado de doble nominativo, por ejemplo, quis, masculino, femenino, quid, neutro, quién, qué, o más raramente un nominativo único, por ejemplo, nemo, nadie. Así es que vamos a empezar por conocer las características flexivas de los elementos pronominales, porque estos no se ascriben a una de las 5 declinaciones que ya conocemos, sino que tienen su propia declinación pronominal. A ese respecto, y en orden a evitar que tengas que memorizar la declinación particularizada de cada pronombre, lo que resultaría una labor absolutamente ingrata y muy pesada, cuando no estéril, vamos a proponerte que aprendas a construir la declinación de cada uno de los pronombres de una forma sencilla. Para ello, tienes que tener en consideración estas pautas. La primera es aprender el enunciado y su significado. De esta manera tendrás la base, conos y marcas pronominales, sobre la que construir el resto de la declinación. Por ejemplo, ic, aic, oc, este, esta, esto. Ese sería el enunciado. En segundo lugar, recuerda, las marcas pronominales no se declinan. En ic, aic, oc ves la C. La C se mantiene inalterable, luego es una marca pronominal. Lo que se declina y por tanto cambia es la base. Fíjate bien en las tres formas del enunciado, ic, aic, oc. Bien, en tercer lugar, el genitivo de un pronombre, el genitivo de singular, es siempre ius, da igual el género. Y el dativo, en la desinencia de dativo de singular, es siempre i, independientemente del género. Masculino, femenino, neutro, es igual. Por último, el resto de la declinación se realiza
En elementos que tienen una raíz distinta de Q, como si fuese un adjetivo de triple nominativo, en bonus bona bonum, es decir, por la segunda, primera, segunda. Por ejemplo, si coges el plural del pronombre iseaiz y lo comparas con el de cualquier adjetivo, pues verás que son exactamente las mismas desinencias. Bien, sin embargo, en elementos de raíz Q, también se declina como un adjetivo de triple nominativo, pero con dos excepciones. El acusativo de singular masculino es en em y el dativo ablativo de plural es en ibus, es decir, recibe sus desinencias de la tercera declinación. Fíjate, por ejemplo, en qui, quae, quoz, el pronombre relativo, el que, la, que, lo que, como se declina exactamente igual por la 212, es decir, como un adjetivo de triple nominativo, pero con las diferencias que acabamos de señalar. Acusativo de singular en masculino en em y dativo ablativo plural en ibus. Vamos a aportar un último detalle. Cuando hemos visto los adjetivos hemos insistido en el carácter generalizador que tienen cuando se usan en el neutro plural. Recuerda que omnia traducíamos por todas las cosas, es un generalizador. Bueno, pues ese uso es muy frecuente en los pronombres. Así, ea, neutro plural de is, ea, iz, como generalizador significará esas cosas. Quae, las cosas que, o illa, aquellas cosas. Bueno, en los elementos pronominales, en los pronombres, la desinencia de nominativo acusativo neutro plural es a, como ya conocemos, pero hay dos elementos de gran uso en los que esos casos tienen desinencia ae. Concretamente son aec, de icaecoc, y quae, con o sin marca pronominal, de qui, quae, quoz, el que, la que, lo que. Ten esto presente porque puedes encontrarlo con relativa frecuencia. Vamos a ilustrar todo lo dicho trabajando sobre los que probablemente sean los tres elementos pronominales más usados en latín. El primero de ellos es ic, aic, hoc, este, esta, esto. Entonces consideramos memorizar el enunciado y posteriormente vamos a ver las características que acabamos de comentar. Recuerda, en primer lugar, que en el género neutro nominativo y acusativo son siempre iguales y si son de plural acaban en a, pero este es un caso excepcional. Aec es uno de esos neutros que acaban en ae y no en a. Por otro lado, puedes identificar la marca pronominal c. Este es el único pronombre en el que la marca pronominal no aparece en todos los casos, al menos en el latín clásico. Observa cómo aparece en el singular, salvo en el genitivo, pero no en el plural, excepto en el género neutro, nominativo y acusativo. Tal y como hemos dicho, fíjate en la desinencia ius para el genitivo de singular y en la desinencia i para el dativo de singular. Aunque es verdad que en este caso no es sobre la base h, sino sobre la base hu, pero eso aquí no importa. Por último, al ser un elemento de raíz diferente de q, compáralo con un adjetivo o con la declinación de un adjetivo de triple nominativo y verás cómo son las mismas desinencias. La n del acusativo de singular en vez de m, que es lo que esperaríamos, no debe sorprenderte, puesto que es una pura cuestión de fonética combinatoria. Intenta pronunciar umk y amk con m y verás lo que oyes. En cualquier caso, no creemos que te vaya a resultar difícil identificar este elemento y el caso, número o género en que aparezca cuando lo veas en los textos. Lo mismo cabe decir del elemento is, ea, iz, él, ella, ello o este, esta, esto. Su única peculiaridad es que, como puedes ver en el enunciado, tiene doble raíz, e o i. Pero fuera del enunciado es la raíz e la que conforma la base sobre la que se montan las desinencias. Solo las formas i del nominativo plural masculino e is del dativo ablativo plural aparecen como variantes de las formas con base e. I, menos frecuente ei para que no se confunda con el dativo de singular, y eis o is para el dativo ablativo de plural. Por último, el elemento relativo qui, quae, quoz, el que, la, que, lo que es de raíz q, verás que igualmente se ciñe a las reglas flexivas que hemos codificado. Es decir, tiene un genitivo de singular en ius y un dativo de singular en i.
Poco importa si la base se escribe con C o se escribe con Q, es una cuestión fonética. Y el resto de la declinación se declina como un adjetivo de triple nominativo, salvo el acusativo singular masculino, que es en em, y el dativo ablativo de plural, que es en ibus, por ser de raíz Q.